Cultura oriental es importante, no es tan conocida en España, pero lo que voy a hablar son de cultura de Al-Ándalus, porque también hay muchos intelectuales hebreicos españoles que dejaron huella en el periodo medieval de nuestro país. Pensamiento oriental con dos ejemplos. Shihab al-Din Yasadrawardi fue filósofo y teólogo persa, vivió en Isfahán, Bagdad y Alepo, donde fue ejecutado por el hijo de Saladino bajo presiones de los conformistas. Comentador místico de Aristóteles, influido por Avicena y teósofo sincretista. Aunó neoplatismo, hermetismo, gnosis y ciencias ocultas, y creó una metafísica de la luz y de la iluminación. El Israr, un hombre que unió al final diversos pensamientos: aristotélico, platónico, hermetismo, gnosis, ciencias ocultas, la influencia de uno de los filósofos medievales más importantes junto con Maimónides, como fue Avicena y Averroes, en el ámbito al final medieval de la intelectualidad de aquella época, y luego también fue teósofo sincretista. Un hombre, bueno, pues que unió al final el pensamiento, la filosofía con la teología. Ibn al-Hatib Farh al-Din Razi fue filósofo y teólogo musulmán, perteneció a la escuela jurídica Safí, en teología era Ash'ari y siguió a Al-Ghazali, aunque también aceptó tesis mutasidíes y le dio mucha a Avicena, como se apreció en su Suma filosófica. Al-Mabahith al-Masriquiyya escribió sobre controversias jurídico-teológicas y sobre fisonómica. Bueno, pues ambos dejaron huella en el pensamiento de la cultura oriental, en Persia y en el mundo musulmán. La literatura hebraica está relacionada con el mundo hispano, es decir, la historia de España en la Edad Media. Yusef ben Abraham ibn Chikatela fue poeta y cabalista hebraico-español, discípulo de Abraham Abul al-Alfiyya, y escribió varias obras cabalísticas. Y bueno, realizó un comentario en Guía de los Perplejos, que fue una obra de Maimónides. Yehudá ben Selomo al-Asrisi fue escritor y traductor hebraico-español, vivió en Provenza y en Toledo, viajó por Palestina, Siria, Mesopotamia y Egipto, tradujo al hebreo varias obras de Maimónides y las Maqamat de al-Hariri. Una de las obras es Takemón, obra miscelánica en prosa rimada que recogió relatos, sermones, narraciones de viajes, fábulas y poemas religiosos, además de filosóficos y profanos, con la propia obra que realizaron o que realizó el propio escritor hebraico español. Y además, los dos son importantísimos en la literatura española. La verdad que como son hebraicos españoles ya se olvidan dentro de la cultura, pero esto que estoy hablando yo en esta diapositiva es literatura de nuestro país, algo que deberíamos de comprender porque también han sido grandes escritores. Maimónides, que tanto se habla que era, bueno, del mundo musulmán, Maimónides fue español, y esto lo digo yo siendo historiador. Averroes también, y todo, pero claro, como nació en Al-Ándalus, al final, bueno, pues se desvía, pero ellos fueron intelectuales como los dos que he nombrado y alguno más que voy a nombrar en en las diapositivas, que dejaron huella en la literatura medieval. Y del salto medieval a la época contemporánea, Farhat Antun fue filósofo y escritor libanés, emigró a Egipto en 1897 y luego a Estados Unidos en 1906. Allí fundó la revista Al-Jamia. De nuevo en Egipto, porque volvió, favoreció la renovación Mutasili, escribió novelas, teatro y estudios filosóficos de importantes intelectuales como Maimónides y Abentofael. Un hombre que nació en Líbano, se marchó o emigró a Egipto y estuvo unos años, y estuvo luego ya en el mundo occidental en Estados Unidos, y allí donde fundó una de las revistas, y a partir de ahí volvió otra vez a Egipto, donde llevó a cabo la renovación Mutasili, que por cierto en Estados Unidos fundó la revista Al-Jamia. Y él se dedicó a realizar novelas, teatro y estudios filosóficos de importantes figuras de la época medieval oriental. Al-Biruni fue escritor árabe de origen iranio,
Fue uno de los intelectuales más importantes del mundo islámico, escribió cerca de 180 obras, la mayoría están perdidas, sobre diversos temas, historia, astronomía, astrología, matemáticas y farmacología. Mantuvo correspondencia con Avicena, Ibn Mikas-Wajda y otros grandes pensadores de su tiempo. Un hombre, bueno, que dejó huella en el mundo oriental y sobre todo en el mundo árabe. Más intelectuales dentro de la literatura española medieval. Maimónides fue rabino hebraico español, conocido en el judaísmo como Rambán y citado por los cristianos como Monastruxa Porta, máxima autoridad rabínica de su época. En 1263 defendió el judaísmo en la polémica pública en Barcelona. Desterrado, emigró a Palestina en 1267 y contra el intelectualismo de Maimónides siguió la vía espiritualista y mística e inició la escuela cabalista en Gerona o Girona, es decir, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, una ciudad además muy importante. Y como ustedes quieran decirlo, ya sea de Gerona o Girona, como ustedes lo quieran pronunciar. Ambas ciudades catalanas y españolas. Fue autor de poesía sacra también y uno de los libros, obras que realizó el propio rabino hebraico español fue el Lirio de los Secretos. Salom Abraham fue filósofo y médico hebraico español. Ejerció la medicina en Tárrega. En 1455 asistió a Juan II, monarca de Navarra, y una de las obras es Moradas de Paz, que siguió el sistema filosófico teológico de Maimónides. Otro intelectual hebraico-español, Sem Tom Ben Yosef Im Falaquera, que fue filósofo hebraico-español, y la obra es Epístola. He hablado de literatura española dentro del mundo oriental, e incluso también ejemplos de la cultura oriental en Persia, bueno, del mundo musulmán, árabe y bueno, en libro. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural oriental y del mundo español o hispano, os comento que soy historiador y bueno, si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar, bueno, me vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.